Buenos días, profesor, compañeros todos. Vamos a hablar sobre el contrato de seguros carga granel y charter party. Siguiente, por favor. Donde vamos a hablar sobre el capítulo 1, el marco teórico sobre el contrato de seguro. Es un tipo de seguro que necesita acogerse a la normatividad del derecho, puesto que determina coberturas, exclusiones y cláusulas, que además son regidas por el Institute of London Underwriters. Dentro de estas reglas o normas establecidas, se van a pactar responsabilidades de las partes que intervienen, que pueden tratarse de dos o más. El contrato de seguro surge a consecuencia de que existe gran cantidad de riesgos durante el transcurso del viaje con el fin de garantizar que la mercancía pueda llegar en óptimas condiciones hasta el puerto pactado. Siguiente, por favor. Los riesgos en los diversos métodos de transporte. En cuanto al medio de transporte marítimo, se pueden dar naufragios, hundimientos, varaduras, colisiones o tempestades. En cuanto al transporte aéreo, los riesgos pueden suceder en cualquier instante, ya sea al momento de partir, durante el vuelo o al momento de aterrizar, como pueden ser incendios, explosiones, choques al momento de partir o fallos en el motor. Y sobre el transporte terrestre, que pueden ocurrir de forma natural o imprevista. En este caso pueden ser accidentes, causas del motor, incendio, fuga de gas, asaltos en la carretera. Siguiente, por favor. El contrato de seguro a granel está enfocado en todo tipo de carga considerada a granel, es decir, que no cuente con un empaque o embalaje para su cuidado. Usualmente se opta por el transporte marítimo por su amplia capacidad para transportar el volumen. Por ejemplo, el contenedor tanque para manejar líquidos a granel. Existen contratos modelos o preestablecidos, pero que se pueden modificar de acuerdo a las necesidades de las partes beneficiadas. El mayor riesgo que puede existir en la carga granel es el efecto producido por los riesgos del mar, como pueden ser lluvias, agua, caída de oleajes, rotura del contenedor, entre otros. Finalmente, cabe resaltar que para que la carga pueda ser adecuadamente indemnizada ante cualquier siniestro, esta debe estar debidamente declarada y numerada en las aduanas de origen como en las aduanas de destino. Siguiente, por favor. Contrato Charter Party. Este contrato consiste en que el fletamento pone a disposición de un fletador un buque en su totalidad o parcialmente a fin de que el segundo realice los viajes que estime necesarios durante la vigencia del contrato de acuerdo con la clase y tipo de carga permitida para el navío. Siguiente, por favor, le doy la palabra a mi compañero. En el capítulo 2 vamos a hablar acerca del contrato de seguro para carga granera. Siguiente, por favor. En este punto vamos a hablar acerca de las partes, que son cuatro, como es la entidad aseguradora, en donde está facultada para realizar el convenio entre las empresas que requieren un seguro. Estas empresas pueden ser bien jurídicas o naturales. En cuanto al tomador, se hace referencia es la empresa que contrata el seguro, encargada de realizar todas las actividades con la finalidad que el convenio se llegue a contratar. La persona asegurada viene a ser el titular o el dueño, en este caso, de la mercancía que está asegurando, y este debe cubrir todos los daños que sucedan al momento de efectuar este tipo de transporte. El beneficiario es la persona que obtiene la indemnización por el contrato establecido y solamente cubre los daños y pérdidas que estén establecidos explícitamente en el convenio. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los tipos de graneleros, tenemos que los buques graneleros son todos aquellos que se pueden transportar materias primas a granel, como algunos ejemplos que tenemos que son cemento, granos, carbón, madera, etcétera. A continuación se van a mencionar algunos tipos de graneleros, como son el topside. En este caso, este tipo de buque granelero es el más grande de la clasificación, puesto que su peso oscila entre los 85.000 y 380.000 toneladas. Además, tiene un calado entre los 45 y 50 pies. Dichos buques son utilizados principalmente para el transporte de acero y carbón. Los Handysize tienen una capacidad de 30.000 toneladas y se usan mayormente para carga granel seca, como algunos ejemplos que ya se mencionaron anteriormente. Y los Panamax, estos tienen un peso muerto entre 55.000 y 85.000 toneladas, una manga, calado y eslora entre unos valores máximos de 224 metros. Y bueno, como su mismo nombre lo denomina Panamax, son más que todo utilizados para pasar por el canal de Panamá. Estos buques se utilizan para transportar carga sólida como para petroleros. Siguiente diapositiva, por favor.
Entre los principales aseguradores mundiales tenemos a las siguientes como se puede observar, como son Mafre, Chubb, La Positiva, Liberty Seguros, Pacífico Seguros y Remax Seguros. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los convenios de la OMI sobre graneles, tenemos dos, que son el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, o más conocido como el Convenio de SOLAS, que en dicho convenio se toman diversos temas acerca del transporte de carga, las reglas y las restricciones que involucran ese tipo de transporte. En el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, o bueno, más conocido como el Convenio de Marpol, en este convenio se habla acerca de las reglas que existen para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. En este caso, podríamos decir que se pudo haber aplicado en lo que pasó este año, que fue el caso de Rexol con el derrame de petróleo. Le paso a mi compañera. El siguiente punto es el interés asegurable. Este lo tiene cualquier individuo que pueda verse afectado de forma directa o indirectamente por la realización de un riesgo. Los elementos son una persona titular del citado interés, un bien sobre el que se va a sentar el interés asegurable y la relación que existe entre el titular del interés y el bien. El siguiente punto son las obligaciones de las partes. En cuanto al asegurado, este tiene la obligación de transferir información clara a la aseguradora. También se encuentra obligado a declarar las agravaciones del riesgo. Asimismo, se encuentra obligado a pagar la prima. En cuanto al asegurador, se tiene la obligación de indemnizar al asegurado en caso de que sean sucesos que lo perjudiquen. Siguiente, por favor. El valor asegurable brinda importancia a un contrato de seguro debido a que tiene el bien cubierto bajo la póliza. Para determinarlo se da de la siguiente manera. En el seguro de la nave se dan los gastos de armamento, el aprovisionamiento de la nave, más el costo del seguro. En el seguro del flete se va a dar el importe que se le da al riesgo del asegurado y también el costo del seguro. En el seguro de las mercancías se da el costo en el lugar de destino más los porcentajes razonables por concepto de lucro. El siguiente punto son las vigencias del contrato del seguro de carga granel que va a empezar cuando las mercancías van a ser trasladadas por primera vez desde el almacén hasta el medio de transporte. Y en caso del derecho expire, el contrato se va a considerar resuelto desde la fecha de vencimiento y se le va a notificar al tomador desde los 5 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento. Después, mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, ahora veremos el contrato Shared Party o desplegamiento. Siguiente, por favor. Con respecto a las obligaciones de las partes, tenemos como primera obligación para el fletante la puesta a disposición del buque. Esto es el que da inicio al contrato de fletamiento, donde el fletador está autorizado a dar órdenes en relación al empleo comercial del buque según sea el contrato. Luego tenemos el mantenimiento del buque en estado de navegabilidad. Esto en mantener el buque en estado óptimo. Luego tenemos la cesión del buque para la gestión comercial. Finalmente, realizar los viajes ordenados con la mayor celeridad posible y colaborar con el fletador. Por otro lado, tenemos las obligaciones del fletador, donde como principal obligación tiene pagar por el flete. Luego, utilizar el buque dentro de los límites del contrato. Esto, el primero relacionado al ámbito geográfico y el segundo a lo que pueda cargar el buque. Luego tenemos la devolución del buque en buen estado. Esto implica el lugar y la fecha pactada. Luego tenemos el indemnity clause. En este caso, el fletador tiene una obligación adicional, la cual consiste en indemnizar al fletante en caso de cualquier daño que pueda sucederle al navío. En relación a la responsabilidad sobre la carga, la mercancía será colocada por el fletador al lado del buque, a menos de que se haya pactado lo contrario. Asimismo, en caso de que las mercancías peligrosas, solo se permitirá su embarque después de haber declarado la naturaleza de esta mercancía al porteador. Finalmente, en caso de que el fletador embarque las mercancías peligrosas sin haber respetado las normas, este será responsable ante el porteador y el resto de los cargadores ante cualquier daño que pueda suceder. Siguiente. Por favor, siguiente. En relación a los tipos de contratos Shared Party, tenemos el arrendamiento de buque, el cual es celebrado por dos personas. El primero, que es el arrendador, tiene como
tiene la actividad de alquilar temporalmente el buque a cambio de un pago o flete. Luego tenemos el fletamiento por tiempo, la cual se da cuando el fletante pone a disposición del fletador un buque por un determinado tiempo. Luego que el fletante se encarga de toda la gestión náutica, pero la gestión comercial depende del fletador. Asimismo tenemos el fletamiento por viaje, la cual el fletante pone a disposición del fletador el espacio de carga del buque durante un viaje concreto. Asimismo, el fletador es quien tiene la responsabilidad y el compromiso de transportar las mercancías y la buena gestión del buque. Respecto al término de extinción del contrato, tenemos que un contrato se puede extinguir cuando concurre algunas situaciones como la pérdida del buque al momento de iniciar la travesía marítima y la pérdida de la mercancía transportada antes del embarque en el buque. También se puede extinguir cuando en el transcurso del tiempo establecido en el contrato se llega a culminar. Y finalmente también por voluntad de ambas partes y el incumplimiento de las obligaciones que cada una de las partes tiene. Les cedo el pase a mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los casos de contrato de charter party. Entendemos que la empresa Preto Perú efectuó una contratación futura de servicios de almacenamiento y transporte de gas líquido de petróleo por intermedio de un buque tanque. La modalidad fue un contrato por fletamiento por tiempo determinado y las obligaciones relacionadas con la nave y el servicio de contrato fueron que la nave debería encontrarse lista antes de la hora pactada, de lo contrario tendría que aplicarse una penalidad. Otra fue que la nave sería devuelta al contratista en el Callao. Y la última obligación fue que en caso de destitución de nave, esta deberá ser después de 6 meses de ser utilizada y en el reemplazo deberá ser una nueva nave o incluso mejor. Bueno, finalmente, a manera de conclusión o a través de la recolección de información que se hizo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, que fue el capítulo de la casuística, se permitió de manera grupal pues comprender en su totalidad los términos básicos del contrato de seguro, del contrato granel, charter party, así como los tipos de riesgos que existen en los modos, sea marítimo, aéreo o terrestre. Por otro lado, pues entendieron las responsabilidades necesarias de las partes en un contrato de seguro. Así, de la misma manera se logró conocer las ventajas que existen con respecto al contrato Charter Party, que en este caso es conocer la frecuencia de uso, en qué zonas está permitido o territorios, durante cuánto tiempo, y a la vez saber que esto se establece a través de la negociación. Por otro lado, en el último capítulo donde se observa la casuística de Petroperú, pues se observa que se logran conocer las experiencias vividas por parte de otro tipo de empresas aseguradoras y con otros beneficiarios, y en donde podemos reaccionar de la misma manera ante ese tipo de siniestros o pérdidas acontecidas, y a la misma vez pues se puede entender la mejor manera de solucionarlo en caso ese sea nuestro lugar como profesionales. Siguiente, por favor. Ya, ahora, finalmente con respecto a las recomendaciones, en primer lugar, bueno, se recomienda que a modo de prevención se utilice en la medida de lo posible una póliza de seguro, ya que es inevitable la aparición de accidentes durante el transporte de las mercancías. Asimismo, con esto lo que se busca es incentivar mayores lazos con operadores del comercio exterior y crear paralelamente una costumbre de uso del seguro de transporte. Por otro lado, es indispensable que aquellos que decidan utilizar tanto el contrato de seguro como el de fletamento en sus diferentes clases recopilen y analicen información relacionada a los términos, cláusulas, obligaciones para evitar posibles conflictos contractuales y llegar a instancias judiciales. Asimismo, se recomienda emplear el contrato de fletamento si la mercancía a trasladar es a granel, ya que de esta manera se va a poder ahorrar en tiempos y costos de transporte. Y bueno, finalmente, en son de aprendizaje, se recomienda que extraer tanto los hechos negativos como positivos de aquellos quienes desarrollaron ambos contratos, ya que con ello habrá un precedente lo que se debe de realizar y así adquirir experiencia en el uso de ambos contratos, el de seguro y de fletamento. Eso es todo. Gracias.